Nunca pensé que mi voz temblaría tanto al decirlo. Alejandro dijo, durante años fingí que todo estaba bien, pero no lo estaba. Cada silencio pesaba como una piedra sobre el pecho. Callé cuando debía gritar. Sonreí cuando todo ardía dentro de mí. Lucía solía mirarme con esa inocencia que duele, y yo, cobarde, bajaba la mirada. Carlos me enseñó a mentir con calma, a disfrazar el miedo con palabras dulces. Marta lo supo todo, pero eligió callar, quizás por compasión, quizás por miedo. Hoy ya no puedo esconderlo más. Lo que callé demasiado tiempo se volvió una sombra que respira detrás de mí. No quiero redención, solo que escuchen lo que el silencio devoró. Cada noche oigo mi culpa golpeando las paredes, recordándome que nada se borra, solo se entierra. Y lo enterrado siempre encuentra la forma de salir. Alejandro dijo, hubo un día en que todo dentro de mí quiso gritar, pero mis labios no se movieron. Ese fue el momento en que entendió que el silencio también mata. Lucía lo miraba, esperando una palabra que nunca llegó. En esa pausa nacieron todos los fantasmas que ahora lo persiguen. Carlos seguía hablando, llenando el aire de mentiras tan suaves que parecían verdades, y Marta, testigo muda, solo bajó la vista. A veces el dolor no entra con ruido, entra cuando no dices nada. Alejandro supo que su miedo pesaba más que su conciencia, y al no hablar, firmó su sentencia. Desde entonces, su voz se volvió un eco atrapado entre paredes que escuchan. A veces no hacen falta palabras para sentir culpa. Alejandro dijo, Lucía me miraba como si ya supiera todo. Su mirada era un espejo que lo desnudaba sin compasión. Carlos pasaba junto a ellos con la sonrisa de quien disfruta el secreto ajeno. Marta evitaba cruzar los ojos, como si temiera ver reflejado su propio silencio. El aire se llenaba de una tensión tan densa que dolía respirar. Cada mirada era un juicio, cada gesto una pregunta sin respuesta. Alejandro entendió que lo que callaba empezaba a hablar por él, y nada suena más fuerte que una verdad reprimida. El tiempo no borra nada, solo lo esconde. Alejandro dijo, cada noche sueño con aquel día. En su mente, el sol era demasiado brillante, y la risa de Lucía sonaba como una despedida disfrazada. ¡Pam! Diría, oh no. Carlos le susurró algo que aún hoy no puede olvidar. Y Marta, desde lejos, fingió no escuchar. A veces los recuerdos no se apagan, solo cambian de forma para seguir doliendo. Alejandro siente que su memoria se ha vuelto un castigo, repitiendo lo que no se atrevió a detener. En su pecho aún arde la imagen de lo que no dijo a tiempo. Por fin, su voz rompió la oscuridad. Alejandro dijo, no puedo seguir callando. Cada palabra pesaba como una piedra mojada. Lucía ya no estaba, pero su sombra parecía escuchar. Carlos lo había enseñado a ocultar el alma, pero no a curarla. Marta respiraba cerca, sabiendo que el momento había llegado. El silencio se quebró con un temblor en su garganta. En ese instante comprendió que confesar no libera, solo cambia el tipo de dolor. A veces la verdad no sana, solo abre heridas más profundas. Y mientras hablaba, el eco parecía reírse, como si el pasado aún tuviera voz. Alejandro recordó el momento en que todo comenzó. Dijo, no fue un grito ni una traición abierta, fue una mirada. En ese gesto,
Carlos marcó la distancia entre la verdad y la mentira. Lucía estaba allí, sin saber que su mundo se rompería en silencio. Marta observaba desde un rincón, atrapada entre la compasión y el miedo. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, que su respiración pesaba más que su cuerpo. En ese instante comprendió que las heridas más profundas no sangran. Se esconden detrás de sonrisas cansadas. Lo que vivió ese día nunca lo abandonó. A veces, el pasado no envejece, solo cambia de rostro. El dolor no siempre hace ruido. Alejandro dijo: aprendí a sonreír mientras me rompía por dentro. Lucía lo abrazaba sin saber que abrazaba una mentira. Carlos, con su voz firme, le enseñó que la verdad solo sirve para perder. Marta guardó silencio, creyendo protegerlo, pero en realidad lo condenó. Cada palabra no dicha se volvió una espina. Con los años, Alejandro sintió cómo su pecho se cerraba, como si respirara culpa. En su interior seguía oyendo las risas de quienes no sabían lo que él escondía, porque a veces las heridas más profundas no sangran, solo laten despacio, hasta volverse parte de uno mismo. Alejandro dijo: cuando confié en Carlos, creí que lo hacía por necesidad. Ahora sé que era miedo. Carlos lo manipuló con palabras dulces y promesas que sonaban sinceras. Lucía, sin saberlo, fue la moneda de cambio. Marta sospechó algo, pero su silencio fue otra forma de traición. En el eco de esas decisiones, Alejandro descubrió lo fácil que es vender el alma por un poco de paz. El problema fue que la paz duró muy poco. Desde entonces, cada vez que escucha su nombre, siente el peso de lo que entregó. La confianza rota no se repara, solo se aprende a cargarla. A veces, entre tanta oscuridad, Alejandro creyó ver un destello de esperanza. Dijo: pensé que si contaba la verdad, algo en mí sanaría. Pero la culpa es astuta. Se esconde tras cada intento de redención. Lucía seguía en sus recuerdos, sonriendo como si nada hubiera pasado. Carlos, en cambio, seguía ganando. Y Marta, aunque callada, empezó a mirarlo con tristeza. Alejandro comprendió que su lucha no era por perdón, sino por poder respirar sin sentir que se ahogaba. La esperanza se volvió un hilo delgado, temblando en la oscuridad de su conciencia. A veces, eso era lo único que lo mantenía vivo. Cada nombre era una herida abierta. Alejandro dijo: Lucía suena a lo que perdí. Carlos suena a lo que me robó. Cada uno de ellos vivía en su mente como ecos imposibles de borrar. A veces creía oír sus voces en la noche, reclamando lo que el silencio destruyó. Intentó olvidar, pero olvidar también es una forma de mentir. Cada vez que pronunciaba sus nombres, sentía que el aire se volvía más pesado. Ya no eran personas, eran recuerdos que lo seguían. En su pecho, los nombres pesaban más que la verdad. Alejandro dijo: creí que podía controlar la verdad, pero la verdad no se deja encerrar. Cada mentira que dijo construyó un muro que ahora se derrumba sobre él. Carlos lo empujó a ocultar lo que sabían, prometiéndole que era por su bien. Lucía confiaba sin imaginar que su inocencia era parte del engaño. Marta, con los ojos bajos, cargaba su propio silencio. Los secretos se mezclaron hasta volverse uno solo, imposible de separar. Alejandro siente que cada palabra pesa más que el aire. Callar fue su refugio, pero ahora es su prisión. Lo que no dijo empezó a hablar por él, gritando entre sombras. Las mentiras no pesan igual cuando se dicen entre dos. Alejandro dijo: Carlos me hizo creer que mentir era proteger, pero cada vez que repetía sus palabras, sentía que perdía algo. Lucía preguntaba cosas simples:
y su corazón temblaba. Marta lo observaba, sabiendo más de lo que mostraba. En esa red de engaños, todos estaban atrapados. Nadie podía salir sin herir a otro. Alejandro comprendió que las mentiras compartidas se vuelven cadenas invisibles. Cada una se enreda al alma hasta que olvidar ya no es una opción. Lo que cayó se volvió el idioma que todos fingían no entender. Alejandro dijo: a veces miro al espejo y no reconozco al hombre que veo. Sus ojos devuelven la imagen de alguien que temió más al juicio que a la culpa. Carlos lo moldeó con promesas vacías, con esa voz que parecía saberlo todo. Lucía fue la única que vio la grieta detrás de la sonrisa. Marta cayó, pero su mirada lo traicionó una vez. Ahora el miedo no viene de fuera, sino de adentro. Vive en cada reflejo, en cada palabra que evita pronunciar. Alejandro siente que el rostro que usa ya no le pertenece. Solo es el disfraz de su silencio. Alejandro dijo: la verdad nunca se va. Espera araña, y cuando sangra duele más que el engaño. Carlos intentó enterrarla, pero ella siempre encuentra salida. Lucía la presintió, como quien siente una tormenta antes de oír el trueno. Marta quiso advertirlo, pero el miedo la detuvo. En cada noche sin sueño, Alejandro siente que la verdad le respira cerca, recordándole lo que ocultó. Ya no puede escapar. Lo que cayó lo sigue, lo nombra en cada suspiro, y entiende que el silencio también tiene garras, y no suelta hasta dejar marcas. Ya no hay marcha atrás. Alejandro dijo: cada palabra que escondí se convirtió en una carga que no puedo soltar. Lucía se convirtió en el rostro del daño, y Carlos en el eco de su culpa. Marta lo mira ahora sin poder ayudarlo. Ha cruzado la línea donde el silencio deja de ser refugio. Lo que ocultó empezó a desbordarse, a romper las paredes de su conciencia. Siente que cada respiración es una confesión sin voz. No hay regreso, no hay perdón. El tiempo lo empuja hacia un abismo que él mismo cavó. Lo que cayó demasiado tiempo ya lo alcanzó. Alejandro dijo: pensé que sabía quién era el culpable, pero el espejo me devolvió otra historia. Durante años señaló a Carlos, lo llamó enemigo, manipulador, verdugo. Sin embargo, al mirar su reflejo entendió que también fue cómplice. Lucía no cayó por las mentiras de otro, sino por su silencio. Marta lo había visto todo, esperando que él hablara primero. Y cuando el espejo se quebró, lo que vio detrás fue peor que cualquier traición. Era su rostro, distorsionado por el miedo. Alejandro sintió que el suelo desaparecía. No era víctima, era el origen de su propio dolor. Parros. Alejandro dijo: toda mi vida fue una máscara, y creí que me protegía. Pero la verdad se filtró por cada grieta. Carlos solo sostuvo el disfraz para que no se cayera. Lucía amó al personaje, no al hombre oculto. Marta sabía quién se escondía, pero nunca lo dijo. Cuando por fin cayó la máscara, no hubo rostro detrás, solo vacío. Alejandro se sintió hueco, como si las mentiras le hubieran robado el alma. Intentó recordar cuándo empezó a fingir, pero ya era tarde. Su voz tembló al entender que no quedaba nada auténtico. Todo lo que fue era solo un papel. Alejandro dijo: durante años odié a Carlos por destruirme, pero fui yo quien abrió la puerta. Recordó cada consejo, cada advertencia que ignoró. Lucía confió ciegamente, y eso la llevó al abismo. Marta lo había intentado detener, pero él la llamó cobarde. Ahora comprendía que el traidor no era quien manipulaba,
sino quien permitió que el miedo decidiera. Carlos solo jugó con lo que él entregó. Alejandro sintió un golpe en el pecho, como si su propio nombre lo pesara. La verdad dolió más que la culpa. Descubrir que el enemigo era él mismo fue su castigo final. Alejandro dijo: «No estoy solo. Escucho sus voces cuando todo se apaga». Lucía susurra su nombre con tristeza. Carlos lo llama con burla. Marta con miedo. Cada palabra resuena en la oscuridad como un eco que no muere. Él intenta taparse los oídos, pero las voces viven dentro. No hay luz capaz de callarlas. Cada una recuerda lo que cayó, lo que destruyó. A veces las sombras parecen moverse al ritmo de sus pensamientos. Alejandro siente que su mente se descompone. No sabe si aún confiesa o ya delira. La oscuridad se volvió su único testigo. Alejandro dijo: «La verdad se me metió bajo la piel. No podía escapar, la sentía moverse en su pecho. Cada respiración dolía». Carlos lo había hecho mentir, pero ahora las mentiras eran su carne. Lucía seguía viva en su recuerdo, mirándolo sin perdón. Marta apenas podía sostenerle la mirada. Todo su cuerpo era testimonio del secreto que juró guardar. Alejandro comprendió que el silencio se había vuelto parte de él. No podía arrancarlo sin destruirse. Cerró los ojos y murmuró: «Ya no sé si confieso o si me despido». Lo que cayó demasiado tiempo se había convertido en su piel. Alejandro dijo: «Ya no tengo dónde esconderme». Su voz tembló como una cuerda a punto de romperse. Lucía, en su recuerdo, lo miraba con una mezcla de amor y decepción. Carlos seguía allí, frío, observando su caída con calma. Marta no pudo sostener su mirada. Alejandro sintió que el peso del silencio le abría el pecho. Durante años pensó que callar lo protegía, pero ahora entiende que fue una forma lenta de morir. Cada palabra que reprimió regresa convertida en dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por culpa, sino por el cansancio de vivir mintiendo. Dijo: «Por fin me veo tal como soy». Alejandro dijo: «No fue un accidente, fue una decisión». Sus palabras le pesaron como piedras en la boca. Lucía confió en él, y él eligió callar cuando podía salvarla. Carlos le había susurrado que todo estaría bien si guardaba silencio. Marta lo miró aquel día, esperando que hiciera lo correcto, pero no lo hizo. Cada segundo desde entonces fue una condena. Intentó justificarse, pero las excusas ya no suenan como defensa, sino como confesión. Alejandro entendió que no hay vuelta atrás. Lo que hizo no puede borrarse. El silencio lo volvió cómplice, y ahora la culpa lo devora vivo. Alejandro dijo: «Intenté convencerme de que no fue culpa mía». Lo repitió tantas veces que casi creyó sus propias mentiras. Carlos lo felicitaba por su fuerza, mientras lo hundía más. Lucía seguía en su mente, cada vez más lejana, pero más real que nunca. Marta le advirtió: «La verdad siempre vuelve». Él no quiso escuchar. Ahora las palabras se ahogan en su garganta. El último intento por negarlo se derrumba como un suspiro roto. Ya no hay refugio en la mentira. Alejandro entiende que el dolor solo se calma cuando lo enfrenta, pero enfrentarlo significa aceptar que todo fue real. Alejandro dijo: «Lucía murió por mi silencio». La frase cayó en la habitación como un trueno. Nadie respondió. Carlos giró el rostro, fingiendo sorpresa. Marta se llevó la mano al pecho. Alejandro siguió hablando, dejando salir todo lo que guardó. Cada palabra era una herida abierta. Confesó cómo la vio caer, cómo eligió callar para salvar su nombre. No fue el destino, fue su cobardía. Dijo: «Pensé que el tiempo me absolvería,
pero solo me recordó. Las lágrimas resbalaron por su rostro. Lo que cayó durante años finalmente tenía voz, y su eco era insoportable. Alejandro dijo: ya lo dije todo. La habitación quedó vacía de sonido. Marta lo miró sin palabras. Carlos desapareció entre sombras, como si nunca hubiera existido. Lucía seguía en su mente, sonriendo por última vez. El grito que guardó tanto tiempo por fin escapó, y en su lugar quedó un vacío inmenso. Alejandro respiró, pero no sintió alivio. El silencio era distinto ahora, más pesado, más real. Dijo: no sé si me liberé o si me perdí para siempre. En ese instante entendió que las verdades no curan, solo muestran el daño, y él estaba hecho de cicatrices. Alejandro dijo: ahora que todo está dicho, no sé quién soy. Su voz ya no temblaba, solo sonaba cansada. El eco de su confesión llenaba el vacío de la habitación. Lucía seguía en su memoria, inmóvil, eterna. Carlos se había ido, dejando solo un rastro de sombra. Marta lo miraba con compasión, pero sin consuelo. Alejandro sintió que dentro de él solo quedaban restos, fragmentos de lo que fue antes del silencio. Dijo: quizás confesar no me salvó, pero al menos me hizo visible. Las lágrimas ya no dolían, solo caían. Lo que queda de él es un hombre roto, pero por fin real. El silencio volvió, pero ya no era enemigo. Alejandro dijo: hay calma, pero no hay consuelo. Se dio cuenta de que decir la verdad no borra el daño, solo lo ilumina. Lucía seguirá siendo su sombra, Carlos su lección, Marta su testigo. La calma pesa más que el ruido, porque en ella no hay distracción. Alejandro miró sus manos y las sintió ajenas. No puede deshacer lo vivido, pero puede mirar sin miedo. Dijo: he aprendido que la paz no cura, solo deja respirar. Afuera, el día amanecía, y por primera vez en años no quiso esconderse. Alejandro dijo: me siento más liviano, pero no mejor. La confesión no le trajo redención, sino una herida abierta que por fin respira. Marta le ofrece un vaso de agua, y sus manos tiemblan al recibirlo. Lucía lo sigue acompañando en silencio, en esa memoria que no olvida. Carlos fue solo un eco del pasado, un reflejo de su cobardía. El alivio duele porque expone lo que antes ocultaba. Dijo: ahora entiendo que vivir con culpa no es lo mismo que vivir sin ella. Lo que cayó demasiado tiempo ya no lo mata, pero tampoco lo deja vivir. Alejandro dijo: siento que alguien me escucha, aunque no lo vea. El juez invisible, ese público que imaginó en su mente, sigue presente. Cada palabra confesada fue un juicio silencioso. Lucía, en su recuerdo, lo observa sin rencor. Carlos ya no tiene poder. Marta solo asiente, comprendiendo que el juicio más duro viene de adentro. Alejandro levanta la mirada, buscando perdón en el aire. Dijo: si alguien me juzga, que al menos me vea completo, no solo culpable. Por primera vez, no se esconde. Acepta el peso del juicio, sabiendo que en él también habita su verdad. Alejandro dijo: el silencio sigue aquí, pero ya no lo temo. La sombra permanece, recordándole que hay verdades que nunca dejan de doler. Lucía vive en cada rincón de su mente. Carlos en cada lección amarga. Marta en cada mirada cómplice. Aceptar no es olvidar, es convivir con lo que no cambia. Dijo: no sé si merezco perdón, pero al menos merezco entenderme. La sombra no desaparece, solo se acomoda a su lado. Alejandro respira, sabiendo que el pasado no se borra, pero puede hacerse menos oscuro.
Por primera vez, el silencio no lo devora, lo acompaña. Alejandro dijo: ahora mis palabras ya no me pertenecen. Salieron de su boca y quedaron suspendidas en el aire, repitiéndose en un eco que no muere. Cada frase que cayó durante años ahora resuena con fuerza. Lucía parece escucharlas desde algún lugar que no alcanza. Carlos, aunque ausente, sigue siendo parte del eco. Marta observa en silencio, entendiendo que no hay marcha atrás. Alejandro siente que cada palabra es una piedra lanzada al agua, creando ondas que se alejan y no vuelven. Dijo: lo que callé se volvió mi voz, y ahora no puedo detenerla. El eco responde, confirmando su condena. Alejandro dijo: contarlo no me libera. La verdad lo mira como un juez que no conoce compasión. Pensó que al confesar encontraría perdón, pero lo único que halló fue claridad. Lucía sigue siendo su herida más pura. Carlos fue solo el espejo donde se reflejó su debilidad. Marta no dice nada, porque no hay nada que decir. El silencio ahora es honesto. Alejandro mira al suelo y siente que la verdad no perdona, solo desnuda. Dijo: he aprendido que confesar no es redimir, es aceptar el precio. Y en esa aceptación encuentra un tipo de paz amarga, pero real. Alejandro dijo: si alguien me escucha, que no me absuelva. Su voz sonó firme por primera vez. No busca excusas ni comprensión. Solo desea que su historia exista, que su culpa tenga sentido. Lucía merece que se diga la verdad. Carlos ya no importa, y Marta no puede salvarlo. Dijo: no necesito perdón, necesito que alguien sepa lo que pasó. El peso de sus palabras cae con fuerza en la habitación vacía. En cada sílaba se esconde un trozo de su alma. Lo que cayó tanto tiempo ya no es secreto. Ahora es su castigo eterno, y también su única verdad. Alejandro dijo: lo que callé demasiado tiempo no se fue, me habitó. Cada día lo moldeó, lo desgastó. Pensó que podía enterrar el pasado, pero el silencio es tierra que nunca cubre del todo. Lucía sigue viva en su mente, como si esperara a oír su nombre. Carlos le enseñó que el miedo manda, y tenía razón. Marta fue el espejo donde vio su propia cobardía. Dijo: cada palabra que no dije me hizo un poco menos. Ahora entiende que el silencio no guarda secretos, los multiplica. Y lo que cayó demasiado tiempo ya no lo mata, pero tampoco lo deja vivir. Alejandro dijo: lo siento dentro, todavía me está matando. Cada respiración duele, cada pensamiento pesa. Lucía sigue mirándolo desde ese lugar que no puede alcanzar. Carlos desapareció, pero su sombra quedó. Marta lo observa, sabiendo que nada lo salvará. Dijo: no fue la culpa, fue el silencio. Lo mantuvo vivo, lo justo para recordar. Ahora que habló, el dolor no se fue, solo cambió de forma. Se convirtió en su voz, en su memoria, en su condena. Lo que cayó demasiado tiempo no murió con las palabras. Se quedó respirando con él hasta el final.